Mi novio me dijo pobre ante sus amigos ricos. Hoy soy millonaria y él me pide trabajo. Todo empezó así. Estaba sentada en la mesa de ese restaurante carísimo, uno donde las servilletas de tela valen más que mi alquiler. Se llamaba Azul Cobalto. Sebastián me había dicho que era una cena importante con sus amigos de la infancia y sus socios. Me pidió que me pusiera mi mejor vestido, que resultó ser uno que compré en oferta hace 3 años. Él me miró de arriba abajo antes de salir de casa y soltó un suspiro de decepción. Es lo que hay, supongo, me dijo. En ese momento debí saber que las cosas iban a salir mal. En la mesa estaban Mariano, Rodrigo y una mujer llamada Constanza que no dejaba de mirar su reloj de diamantes. Hablaban de inversiones en la bolsa, de sus yates en la costa y de viajes a esquiar en Suiza. Yo me sentía como un bicho raro. Intenté participar en la conversación comentando algo sobre un libro que estaba leyendo sobre finanzas básicas. Sebastián se rió. No fue una risa cariñosa. Fue esa risa que usas cuando un niño dice algo tonto. Mariano preguntó a qué me dedicaba mi familia. Antes de que yo pudiera responder que mi padre era carpintero y mi madre enfermera, Sebastián me interrumpió. Daniela viene de un entorno limitado, dijo mientras tomaba un sorbo de su vino de $500. Su familia es de esa gente que cuenta las monedas para llegar a fin de mes. Ella todavía no entiende que en nuestro mundo, el dinero no se cuenta, se multiplica. Constanza soltó una risita burlona. Oh, entiendo. Eres un proyecto de caridad para Sebastián, ¿verdad? Yo sentí que la sangre se me subía a la cara. Miré a Sebastián esperando que me defendiera, pero él solo sonrió y asintió. Algo así. Es refrescante tener a alguien que se sorprende cuando le compra zapatos de marca, pero a veces es agotador explicarle por qué no puede pedir el plato más barato del menú solo para ahorrarme dinero. Es tan pobre de mente que me asusta. Me quedé helada. No era solo que me llamara pobre, era la forma en que lo disfrutaba frente a ellos. Me levanté de la mesa. No hice un escándalo, no grité, solo le dije que me sentía mal y que me iba. Sebastián ni siquiera se levantó. Toma un taxi, pero no uses mi tarjeta, que ya gasté demasiado en tu cena, me gritó mientras los demás se reían por lo bajo. Caminé 20 cuadras bajo la lluvia porque no quería gastar el poco dinero que tenía en mi cuenta en un taxi. Esa noche, mientras mojaba mi vestido barato, juré que nunca más alguien me haría sentir pequeña por lo que tenía en el bolsillo. Cuando llegué al departamento que compartíamos, Sebastián ya estaba allí. Había llegado antes en su deportivo. Sus maletas estaban en la puerta. Me dijo que ya no podíamos seguir. Mis amigos tienen razón, Daniela. Eres un lastre. Necesito a alguien que sume, no a alguien que solo sepa ahorrar cupones. Busca un lugar donde encajes, alguien de tu clase social. Yo estoy destinado a cosas grandes y tú solo me recuerdas de dónde vengo. Me echó esa misma noche. Dormí en el sofá de una amiga, sintiéndome la persona más miserable del planeta. Pasé los siguientes meses trabajando en 3 empleos diferentes. De día era recepcionista, de tarde vendía seguros y de noche programaba una aplicación que había empezado en la universidad. Comía fideos instantáneos y no salía a ningún lado. Cada vez que sentía que me iba a rendir, recordaba la risa de Constanza y la mirada de asco de Sebastián. La pobreza no es un pecado, pero la arrogancia sí lo es. Mi aplicación era sencilla pero necesaria, un sistema de microcréditos para artesanos y pequeños emprendedores que los bancos ignoraban. Conocía ese mundo, sabía lo que era necesitar $100 para comprar material y no tener a quién pedírselos. Empecé con poco, usando mis ahorros mínimos. En 6 meses, la plataforma tenía 1000 usuarios. En un año, un inversor ángel me llamó. Ese inversor se llamaba Julián. Era un hombre que había empezado desde abajo y entendía mi visión. Me dio el capital que necesitaba para expandirme a nivel nacional. Mi vida cambió drásticamente. Ya no contaba las monedas, pero tampoco olvidaba de dónde venía. Me mudé a una oficina real, contraté personal y mi nombre empezó a sonar en las revistas de negocios. Un día, mientras revisaba las noticias, vi que la empresa de la familia de Sebastián estaba pasando por una crisis legal severa. Al parecer, Mariano y él habían hecho movimientos arriesgados y estaban al borde de la quiebra. No sentí alegría, solo una extraña calma. El mundo da muchas vueltas y el dinero es volátil, pero el carácter es permanente. 2 años después de aquella cena, mi empresa, Raíces Tech, fue valorada en $50 millones. Me convertí en la directora ejecutiva de una de las startups más exitosas del país. Compré un departamento en la zona más exclusiva, pero no para presumir, sino porque ahora podía permitírmelo. Un viernes por la tarde, mi secretaria me dijo que alguien me buscaba en la recepción. Dice que es un viejo amigo y que tiene una propuesta de negocios urgente, me dijo.
Cuando miré la cámara de seguridad, casi suelto el café. Era Sebastián. No tenía el traje impecable de antes. Su camisa se veía desgastada y tenía esa mirada desesperada que tienen los que lo han perdido todo y no saben cómo pedir ayuda. Le pedí a mi secretaria que lo hiciera pasar. Quería verle los ojos. Entró a mi oficina mirando las paredes de cristal y los muebles de diseño con una mezcla de envidia y miedo. Cuando me vio sentada detrás de ese escritorio gigante, se quedó mudo por unos segundos. Daniela, ¿te ves diferente?, balbuceó. Yo solo sonreí y le señalé la silla. Directora Daniela para ti, Sebastián. Siéntate. ¿Qué es eso tan urgente que tienes que decirme? Él se sentó en el borde de la silla, apretando una carpeta vieja contra su pecho. Empezó a hablar de cómo su empresa había sido víctima de malas jugadas de sus socios. Me dijo que Mariano lo había traicionado y que ahora necesitaba un puesto en una empresa sólida. Sé que tuvimos nuestras diferencias, pero tú sabes que soy bueno en lo que hago. Necesito una oportunidad, un cargo directivo. Podemos olvidar el pasado. Lo escuché sin interrumpir. Sus manos temblaban un poco. Me di cuenta de que no venía a pedir perdón, venía a exigir un favor basado en una relación que él mismo destruyó con insultos. Le pregunté si todavía pensaba que yo era un proyecto de caridad, o si mi mente seguía siendo pobre. Se puso rojo de la vergüenza y bajó la vista. Actualización 1. Pasaron 4 meses. Sebastián seguía en la oficina, pero ya no estaba sentado frente a mi escritorio. Estaba en el sótano, en el área de archivo. Le di el puesto de auxiliar administrativo básico. El sueldo era el mínimo legal. Quería ver si realmente tenía esa mente de tiburón que tanto presumía o si solo era bueno gastando el dinero de sus padres. Cada mañana, cuando bajaba al estacionamiento con mi coche de alta gama, lo veía llegar en el autobús. Se veía acabado. La arrogancia se le había escurrido por los zapatos desgastados. Patricia, mi secretaria, me decía que él intentaba hablar con todos sobre sus viejos tiempos de gloria, pero nadie le prestaba atención. En mi empresa, los apellidos y las herencias no valen nada. Aquí lo que vale es el código que escribes o las ventas que cierras. Un día, decidí bajar al archivo. Quería revisar unos documentos físicos de los primeros contratos. El sótano olía a papel viejo y humedad. Ahí estaba él, moviendo cajas pesadas. Cuando me vio, se puso firme de inmediato. Trató de arreglarse la camisa, que estaba manchada de café. Me saludó con un «buenos días, señora directora». Su voz ya no tenía ese tono de mando que me hacía temblar de inseguridad hace años. Le pregunté cómo iba su proyecto de vida. Me miró con una tristeza que casi me hace sentir algo, pero luego recordé el frío de la lluvia en mi espalda aquella noche y se me pasó. Me dijo que Mariano y Rodrigo lo habían bloqueado de todas sus redes. Constanza, la mujer del reloj de diamantes, se había casado con un inversor en Miami y ni siquiera le devolvió las llamadas cuando él le pidió un préstamo para no perder el coche. Estaba solo. Me dijo que su madre estaba enferma y que no tenía para pagar las medicinas. Me pidió un adelanto de sueldo. Lo miré fijamente a los ojos. Le recordé sus propias palabras en aquel restaurante: la gente como tú no entiende que el dinero se multiplica, no se ahorra. Le pregunté por qué no multiplicaba su sueldo mínimo en lugar de pedir limosna. Se quedó callado, mirando al suelo. Le autoricé el adelanto, pero le dije que se lo descontaría con horas extras organizando el inventario de la bodega norte, que estaba a 2 horas de la ciudad. Esa tarde, salí a cenar con Julián. Él se ha convertido en mi mano derecha y en mi apoyo más grande. Julián sabe todo lo que pasé. Me dijo que tener a Sebastián trabajando para mí era jugar con fuego, que la gente resentida es peligrosa. Yo le dije que no era resentimiento, era justicia. Quería que Sebastián viera desde abajo cómo se construye un imperio de verdad, sin trampas y sin el dinero de papá. En la cena, Julián me dio una noticia importante. Una de las grandes firmas de tecnología de Silicon Valley estaba interesada en comprarnos. La oferta era absurda. Me convertiría en multimillonaria de la noche a la mañana, mucho más de lo que ya era. Podría retirarme y no volver a trabajar nunca. Pero algo me detenía. No quería vender. Quería seguir demostrando que una, pobre de mente, podía llegar más lejos que todos esos niños ricos juntos. Regresé a la oficina tarde esa noche para recoger unos archivos. Vi una luz encendida en el área de bodega. Bajé y encontré a Sebastián durmiendo sobre unas cajas de cartón. Tenía una foto vieja en la mano. Me acercé con cuidado sin que se diera cuenta. Era una foto nuestra de cuando empezamos, cuando todavía éramos felices y no le importaba que yo usara ropa de segunda mano. Me dio un vuelco el corazón por un segundo,
pero luego vi los reportes de su desempeño del mes. Había estado robando suministros de oficina para venderlos por fuera. La decepción fue total. Ni siquiera en la miseria absoluta podía ser honesto. Pensé en despedirlo ahí mismo, pero decidí esperar al día siguiente. Quería ver hasta dónde llegaba su desesperación. Al día siguiente, lo cité en mi oficina principal. Le puse los videos de las cámaras de seguridad frente a él. Se puso blanco como el papel. Empezó a llorar, a decir que era para pagar las medicinas de su madre, que no tenía otra opción. Le dije que en mi empresa no había lugar para ladrones, pero no lo despedí. Le dije que trabajaría el doble sin cobrar el tiempo extra hasta pagar cada centavo de lo que se robó. Si no aceptaba, llamaría a la policía en ese mismo instante. Aceptó sin dudarlo, temblando. Era patético. El hombre que me despreció por no tener dinero ahora se humillaba para evitar una celda de 3x3. Ese fin de semana, organicé una fiesta por el segundo aniversario de la empresa. Invité a todos, incluso al personal de mantenimiento y archivo. Quería que Sebastián viera el contraste de lo que había perdido. Alquilé un salón privado en el mismo hotel donde estaba el restaurante, Azul Cobalto. Quería que el círculo se cerrara exactamente donde él lo rompió. Llegué a la fiesta con un vestido de seda que costaba lo que él ganaba en 3 años. Me sentía imponente, segura. Julián me acompañaba y no se separaba de mi lado. Vi a Sebastián en un rincón, tratando de ocultarse con una copa de agua tibia. Se veía como un fantasma en medio de la celebración. Entonces, vi entrar a alguien que no esperaba para nada. Era Mariano, el mejor amigo de Sebastián. Mariano se acercó a mí con una sonrisa hipócrita y un vaso de whisky caro. Me felicitó por mi éxito y me dijo que, siempre supo, que yo llegaría lejos. Me dio asco su falsedad. Le pregunté qué hacía ahí sin invitación. Me dijo que quería proponerme una alianza estratégica, que su empresa familiar necesitaba un socio tecnológico como yo para no quebrar. Lo miré con desprecio y luego señalé hacia el rincón oscuro donde estaba Sebastián. Tu socio está ahí, Mariano, le dije con voz clara para que los que estaban cerca escucharan. Ve a hablar con él. Seguro tiene muchas ideas brillantes de cómo destruir una empresa en tiempo récord. Mariano miró a Sebastián con un odio puro. Ese fracasado no es mi socio, ni siquiera es mi amigo ya. Es un estorbo que no supo cuidar lo que tenía y nos hundió a todos con sus malas decisiones. Sebastián escuchó todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza. Fue en ese momento cuando entendí la verdadera psicología de esa gente. No tienen amigos, tienen intereses. Cuando el dinero se acaba, la lealtad desaparece de inmediato. Sebastián estaba probando su propia medicina, la misma que me obligó a tragar a mí. Me alejé de Mariano sin decirle una palabra más y fui a hablar con mi equipo de ingenieros. Estábamos a punto de cerrar el contrato más grande de nuestra historia y no iba a dejar que esos parásitos me arruinaran la noche. La fiesta terminó cerca de las 3 de la mañana. Me quedé hasta el final para asegurarme de que todos mis empleados tuvieran un transporte seguro a sus casas. Vi a Sebastián salir caminando solo hacia la parada del autobús nocturno. Mariano ya se había ido en un taxi ruidoso después de que mis guardias le pidieran amablemente que se retirara. Esa noche, en el silencio de mi nuevo departamento, me di cuenta de que la verdadera riqueza no era el saldo en mi cuenta, sino la capacidad de mirar al pasado sin que me doliera el pecho. El lunes siguiente, la oficina se sentía diferente. El aire de victoria por el aniversario se había transformado en un ritmo de trabajo frenético. Estábamos cerrando la integración con los servidores de Silicon Valley. Patricia entró con una pila de documentos y me avisó que Sebastián estaba esperando en el pasillo de servicio. No quería entrar por la recepción principal por vergüenza después de lo que Mariano le dijo en la fiesta. Le pedí que pasara. Sebastián entró con los hombros caídos. Me entregó un reporte detallado de las horas extras que había trabajado el fin de semana en la bodega norte. Estaba cumpliendo con el pago de lo que robó. Me dijo que Mariano lo había llamado por teléfono el domingo para insultarlo de nuevo, culpándolo de que yo no aceptara la alianza con su empresa. Sebastián lloraba mientras me contaba que ya no tenía a nadie. Lo miré desde mi silla ergonómica de cuero. Le pregunté por qué seguía buscando la validación de gente que lo despreciaba ahora que no tenía dinero. Él me respondió que era lo único que conocía, que en su mundo, si no tenías un apellido o un contacto influyente, no existías. Le dije que ese era su error fundamental. En mi mundo, existes porque aportas algo, no porque conoces a alguien. Actualización 2. Pasaron 8 meses. Mi empresa finalmente completó la fusión con el gigante tecnológico de California. No vendí la mayoría de mis acciones, pero la inyección de capital nos permitió abrir sucursales en 3 países de Latinoamérica. Mi nombre apareció en la lista de las mujeres más influyentes del continente.
Julián y yo decidimos mudarnos a una oficina que ocupaba los 2 últimos pisos de un rascacielos inteligente. Sebastián terminó de pagar su deuda por el robo hace 4 semanas. Según los reportes de Laura, la jefa de recursos humanos, su actitud había cambiado. Ya no hablaba de yates ni de Suiza. Se limitaba a hacer su trabajo en silencio, aunque seguía siendo el empleado más bajo del escalafón. Un día, me pidió una cita formal a través de Patricia. Entró a mi nueva oficina, que tenía una vista panorámica de toda la ciudad. Se quedó mirando el horizonte por un largo rato. Me pidió que lo ascendiera a un puesto de ventas junior. Me dijo que conocía a mucha gente de la alta sociedad que necesitaba nuestra tecnología. Dijo que su clase social todavía podía serle útil a la empresa. Le denegué el ascenso de inmediato. Le expliqué que para estar en ventas en mi compañía, primero tenía que pasar por una certificación técnica de 6 meses y demostrar que era honesto. Le dije que no me interesaba quiénes eran sus amigos, sino que tanto sabía sobre el producto que vendía. Su cara de decepción fue profunda. Pensó que después de 8 meses de humildad, yo le devolvería su antiguo estatus por lástima. Esa tarde, Marcos, el nuevo jefe de seguridad, me llamó por el intercomunicador. Me dijo que había una mujer en la recepción causando un escándalo. Era la madre de Sebastián, la señora Beatriz. Una mujer que en el pasado me había prohibido entrar a su cocina porque mis zapatos podían manchar el piso. Bajé personalmente a ver qué pasaba. Beatriz estaba gritándole a la recepcionista, exigiendo hablar con la dueña. Cuando me vio, se quedó muda. No podía creer que la chica que ella despreciaba ahora fuera la jefa de su hijo. Se acercó a mí con una sonrisa falsa y me tomó de las manos. Me dijo que estaba muy orgullosa de ver cuánto había progresado. Luego, bajó la voz y me pidió que le diera un puesto mejor a Sebastián porque ellos tenían una reputación que mantener. Le solté las manos con suavidad pero con firmeza. Le dije que en este edificio no se mantenían reputaciones, se mantenían servidores y empleos basados en el mérito. Le recordé la tarde en que ella me pidió que no usara sus toallas de invitados porque eran muy caras para una chica como yo. Beatriz se puso roja y empezó a tartamudear excusas sobre el estrés de aquellos años. Le pedí a Marcos que la acompañara a la salida. Antes de que se fuera, le dije que Sebastián tenía empleo gracias a que yo decidí no llamar a la policía por su robo, no por su apellido. Beatriz salió del edificio llorando de rabia. Vi a Sebastián observando toda la escena desde el área de cafetería. Se veía devastado. Su madre acababa de destruir el poco respeto que él intentaba reconstruir. Julián entró en mi oficina poco después. Me dijo que estábamos invitados a una gala de caridad donde estarían todos los empresarios que antes me ignoraban. Era una cena de recaudación para escuelas rurales. Acepté ir. Esta vez no compré un vestido en oferta. Mandé a hacer uno a medida que gritaba autoridad y elegancia. Llegamos a la gala y el trato fue radicalmente distinto. Los mismos hombres que se reían con Sebastián en azul cobalto, ahora hacían fila para estrechar mi mano y pedirme una reunión. Mariano estaba allí, tratando de esconderse detrás de una columna. Su empresa estaba en proceso de liquidación. Se acercó a mí cuando Julián fue por unas bebidas. Me pidió perdón por su comportamiento pasado. Me dijo que Sebastián lo había influenciado y que él siempre pensó que yo era especial. Le dije que no perdiera su tiempo. Le dije que sabía perfectamente que él era el que había ideado las burlas aquella noche. Mariano se quedó callado. Le dije que si buscaba empleo, mi área de limpieza siempre estaba contratando gente que no tuviera miedo de ensuciarse las manos. Sebastián me esperó en el estacionamiento de la empresa al día siguiente. Estaba furioso. Me reclamó por haber humillado a su madre. Me dijo que yo era una resentida que disfrutaba viendo a los demás sufrir. Me gritó que yo seguía siendo pobre de alma, a pesar de mis millones. Me detuve frente a él y le dije que la verdadera pobreza de alma era burlarse de alguien por su origen cuando tienes dinero, y luego mendigarle trabajo a esa misma persona cuando lo pierdes todo. Le dije que si no le gustaba mi empresa, podía renunciar en ese mismo instante. Sabía que no lo haría. No tenía a dónde ir. Me subí a mi auto y cerré la puerta. El sonido del motor ocultó cualquier otra cosa que Sebastián intentara gritar. No volví a mirar por el retrovisor. Sabía que él se quedaría ahí, bajo la luz mortecina del estacionamiento, dándose cuenta de que sus insultos ya no tenían el poder de hacerme daño. Mi mente ya estaba en la reunión de estrategia del día siguiente. Llegué a la oficina y noté que el ambiente estaba tenso. Marcos, el jefe de seguridad, me esperaba en la puerta del ascensor privado. Tenía una tableta en la mano y una expresión de preocupación. Me pidió que lo acompañara a la sala de monitoreo de inmediato. Algo andaba mal. En las pantallas, vi a Sebastián. No estaba en su puesto de archivo. Estaba en el área de sistemas,
en un pasillo donde no tenía permiso de circular. Lo vi manipular una de las terminales de acceso rápido. Llevaba una memoria USB en la mano y miraba nerviosamente hacia ambos lados. Estaba intentando descargar la base de datos de nuestros clientes más importantes. Marcos me preguntó si debía intervenir ya. Le dije que esperara. Quería ver hasta dónde llegaba. Lo vimos forcejear con el teclado un par de minutos hasta que el sistema bloqueó su acceso. El departamento de IT había instalado alarmas silenciosas por órdenes mías después de su primer robo de suministros. Sebastián no era un genio, era un hombre desesperado cometiendo errores de novato. Caminé hacia el área de sistemas. Marcos y 2 guardias más me seguían. Cuando abrimos la puerta, Sebastián dio un salto y dejó caer la memoria USB al suelo. Trató de patearla debajo de un escritorio, pero fue inútil. Se puso pálido. Empezó a balbucear que solo estaba buscando un archivo que se le había perdido. Le pedí a Marcos que recogiera la memoria. Le dije a Sebastián que el espionaje corporativo era un delito grave, mucho más que robar grapadoras y papel. Le recordé que ahora no solo se enfrentaba a un despido, sino a una denuncia penal que lo enviaría directo a prisión. Se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Lo hice por Mariano, confesó entre sollozos. Me dijo que Mariano lo había amenazado con denunciarlo por una deuda vieja si no le conseguía nuestra lista de clientes. Mariano quería sabotear nuestra expansión para intentar salvar su propia empresa en quiebra. Sebastián, una vez más, había elegido ser el títere de alguien que lo despreciaba. Sentí una mezcla de asco y cansancio. Le dije que Mariano nunca lo iba a ayudar, que lo estaba usando como carne de cañón. Si el plan salía bien, Mariano ganaba. Si salía mal, el único que iría a la cárcel sería Sebastián. Le pregunté si todavía se sentía parte de ese círculo exclusivo de gente rica y exitosa. No respondió, solo lloraba. Llamé a Raquel, la nueva jefa de recursos humanos, y le pedí que trajera los papeles de terminación inmediata. También llamé a mi abogado para que iniciara la denuncia por intento de robo de propiedad intelectual. No iba a haber más oportunidades. La paciencia se había agotado. Mientras los guardias lo escoltaban hacia la salida, nos cruzamos con Samuel, mi socio y pareja. Samuel lo miró con una indiferencia absoluta, como se mira a un objeto roto que ya no sirve para nada. Sebastián intentó decir algo, tal vez pedir clemencia, pero Samuel simplemente me tomó del brazo y me preguntó si quería ir a almorzar. Esa fue la humillación final, ni siquiera era digno de una respuesta. Me senté en mi oficina y firmé los documentos. Patricia, mi secretaria, entró con un café y me dijo que la noticia del intento de robo ya se estaba filtrando. Le pedí que emitiera un comunicado interno. Quería que todos supieran que en esta empresa la lealtad se premiaba, pero la traición se pagaba cara. No importaba quién fuera el traidor. Esa tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mariano. Su voz sonaba distorsionada por la rabia. Me gritó que era una perra, que le había arruinado la vida a Sebastián y que él se encargaría de que nadie volviera a confiar en mi tecnología. Le respondí que buena suerte intentándolo desde una oficina que ya ni siquiera podía apagar la luz. Colgué y bloqueé el número. Me quedé un rato mirando la ciudad desde mi ventanal. Pensé en la Daniela que caminaba bajo la lluvia hace 2 años. Pensé en el vestido barato y en la vergüenza de no tener para el taxi. Esa mujer ya no existía. La nueva Daniela no necesitaba la aprobación de Sebastián ni de sus amigos ricos. Ella era la que ahora dictaba las reglas del juego. Supe por los abogados que Sebastián fue procesado y que, para evitar la cárcel, tuvo que entregar todas sus pruebas contra Mariano. Al final, los dos terminaron hundiéndose juntos. Mariano perdió su licencia comercial y Sebastián terminó trabajando en una bodega de carga en el puerto, lejos de las luces y los restaurantes de lujo. Mi empresa siguió creciendo. Abrimos la sucursal en Brasil y el mercado asiático empezó a mostrar interés. Mi vida con Samuel era tranquila, basada en el apoyo mutuo y no en la competencia de egos. Ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. El éxito es la mejor forma de silenciar a los que dudaron de ti. Un día, mientras caminaba por el centro, pasé frente al restaurante Azul Cobalto. Estaba cerrado por remodelación. El letrero dorado se veía opaco y lleno de polvo. Me detuve un segundo y sonreí. Recordé la cena, los diamantes de Constanza y las burlas de Sebastián. Todo eso me parecía ahora tan lejano, como una película aburrida que vi hace mucho tiempo. Seguí caminando hacia mi oficina. Tenía una reunión con un grupo de jóvenes emprendedoras de barrios humildes. Quería invertir en sus proyectos. Quería decirles que no importa si hoy cuentan las monedas, siempre y cuando su mente sea lo suficientemente grande para construir algo que nadie les pueda quitar. La pobreza no está en la billetera,
está en la falta de visión y en el desprecio por el trabajo ajeno. Sebastián nunca entendió eso. Él pensó que el dinero lo hacía superior, cuando en realidad su arrogancia lo hacía el hombre más pobre que he conocido en mi vida. Hoy, cuando miro mi cuenta bancaria, no veo números, veo libertad. Veo las noches de desvelo programando y los días de rechazo que me hicieron fuerte. Ya no hay rastro de la chica que se sentía menos por no tener zapatos de marca. Entré a mi rascacielos y saludé a Marcos. Subí a mi oficina y me preparé para el resto del día. El mundo sigue girando y yo tengo un imperio que dirigir. Los parásitos del pasado ya no tienen lugar en mi presente. He terminado de contar mi historia. Si alguna vez alguien te hace sentir pequeño por lo que tienes, recuerda que las mesas siempre pueden dar la vuelta. Solo tienes que estar dispuesto a trabajar más duro que ellos mientras ellos se ríen de ti.